Bien, muy buenos días. No sé si ya les cargó la presentación. Buenos días, en mi caso todavía no me parece. Bien, me avisan cuando ya le he Ahora sí, cargado para dar inicio. sí, Bien, ahora sí ya. como, bien, entonces vamos a dar inicio. Como saben, esta es la asignatura Fundamentos y Metodología de la Investigación 1 de la licenciatura en Informática Educativa. Esta es la tutoría número 1 correspondiente al día de ahora, sábado 19 de septiembre del 2020. Mi nombre es Johnny Oswaldo Gómez Torres, como se los comentaba al inicio, soy licenciado en matemática. El coordinador de la asignatura es el licenciado José Alexander Ábalos Fuentes, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. La agenda que tenemos programada para el día de ahora inicia con un saludo y bienvenida, que es lo que les expresaba al inicio, ¿no? Que sean bienvenidos al curso, siéntanse con la comodidad de poder expresar cualquier duda o comentario, incluso sugerencias que tengan al respecto. Luego tenemos el desarrollo de una breve inducción a las orientaciones académicas, haciendo énfasis en las evaluaciones. Posteriormente pasamos a un sondeo de lectura. Luego tenemos el desarrollo de la agenda propuesta y al final tenemos despedida y una serie de, un espacio en el que ustedes podrán eh, hacer o a, a, a aclarar sus dudas, ¿no? Sí, hacer preguntas, si tienen alguna pregunta y aclararla en ese momento, ¿no? Como ven acá, bueno, les voy a pedir de favor que me apaguen los micrófonos. Creo que se escucha interferencia. Fijémonos que el micrófono esté desactivado, ¿no? Como les decía, acá nos aparece que debemos de hacer una introducción a las orientaciones académicas. Quiero preguntarles cuántos ya leyeron esas orientaciones o qué recuerda de esas orientaciones. Lo más importante que haya leído, que recuerde ahí, puede... Buenos días. Buenos días. En mi caso sí ya las leí y Ok. pues lo que he visto es de que, bueno, hay buena organización en cuanto a todas las tutorías, porque hay asignaturas, por ejemplo, que no han puesto las orientaciones, ¿verdad? Y uno anda algo perdido todavía. Pues y en todo caso, pues el objetivo de esta asignatura es más que todo comprender lo que es la importancia de la investigación en educación y como parte del quehacer docente, ¿verdad? Y como también el video lo retoma o lo dice, el caso de la ética en la investigación, que en ningún Correcto. momento, por ejemplo, se deben inventar datos o, o solo, bueno, en todo caso, inventar que se ha hecho la investigación, ¿verdad? Sino que siempre debe haber ética en todo el proceso investigativo, ya que siempre debemos buscar la verdad en estos hechos, ya que estos proyectos se hacen para darles una solución, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, no se puede inventar las cosas. Y pues la asignatura en sí es eso, se trata más que todo de las diferentes metodologías de la investigación o cómo hacerlo de una manera correcta. Eso es lo que yo recuerdo de las orientaciones académicas. Correcto. Muchas gracias por la participación. Efectivamente, no. Como usted lo menciona, el primer video que aparece ahí habla de la ética, que ya vamos a revisar algunas de las normativas que rigen, ¿no?, la forma de comportarnos éticamente al desarrollar una investigación. Volviendo a las orientaciones académicas, bueno, aquí aparece el objetivo general de la asignatura, que es comprender la importancia de la investigación en la educación como parte del quehacer docente y como elemento clave para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en los contextos educativos actuales. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando hablamos del quehacer docente, no solo es preparar una clase, ir y dar la clase, sino que también tenemos que ir mejorando, irnos haciendo profesionales. Un profesional es una persona que es capaz de desempeñar una labor de una forma casi perfecta, ¿no? En ese sentido,
se pueden hacer investigaciones dentro de la misma labor docente para ir mejorando aquellos aspectos que no están funcionando adecuadamente o no están rindiendo o dando los resultados que nosotros podríamos esperar. Entonces, incorporar estas investigaciones o pequeñas investigaciones al quehacer docente, es decir, a su labor docente, va a venir a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que usted tiene con sus estudiantes. Esa es la importancia que tiene la asignatura y es el objetivo general que se ha planteado la asignatura. Ahora bien, acá hay más información con respecto a los procesos, ¿no? Nos aparece las unidades, la inducción al curso, que es la unidad 1, investigación y su impacto social, y así ustedes pueden ver las unidades que van a cursar dentro de la asignatura. También aparecen los contenidos por unidades, que son los que están acá, también los pueden revisar. Incluso pueden irse adelantando, no ir leyendo sobre esos temas para tener una base, ¿no? Si ustedes gustan, ¿no? Eso no es obligatorio. Aquí les explica también cómo es la modalidad de estudio, pero nos vamos a pasar quizás a las últimas páginas para hacer énfasis en lo que es el cronograma de actividades. Ahora bien, acá somos semana A en la asignatura. Por favor, si alguno tiene activo el micrófono, me hace el favor de desactivarlo para no tener interferencia. Gracias. La semana 1, como les mencionaba, es semana A, que tenemos la tutoría del día de ahora y aparece una tutoría de repaso. Esta tutoría de repaso aparecía para el 16, pero no se pudo darnos porque hubo inscripciones tardías en la plataforma, pero la vamos a estar desarrollando los martes. Podemos ver, por ejemplo, el martes 29. Si revisamos en el calendario, efectivamente es un día martes. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Estas tutorías van a ser obligatorias. Me refiero a obligatorias a que mi persona va a estar conectado en un horario que vamos a definir o acordar ustedes y yo, siempre previo a cada tutoría. Por ejemplo, esta tutoría del día 29 es previo a la tutoría del día 3, del sábado 3. Entonces, previo a la tutoría 2 se va a dar una tutoría de repaso. Previo a la tutoría 3, en la semana antes, el día martes, se daría la tutoría de repaso previo a la tutoría 3. ¿Para qué van a servir estas tutorías? Si se han fijado, la asignatura es bastante teórica. De hecho, es totalmente teórica. En esa tutoría yo me voy a conectar. Si ustedes tienen alguna duda, ya sea con el material o quieren hacer alguna consulta con respecto a su trabajo, pueden conectarse en el horario que definamos juntos, porque debe ser consensuado, ¿no?, en qué horario puede la mayoría, y pueden conectarse y hacer la pregunta pertinente. Esto es para darles una especie de refuerzo, más que todo para que puedan ir desarrollando el trabajo. Incluso podemos revisar las rúbricas en ese horario. Algún punto de la rúbrica que no se comprenda bien, yo se los podría explicar. O alguna indicación no está clara en el documento, también se las podría explicar. Entonces, para eso va a servir lo que es la tutoría de repaso previo a cada tutoría del día sábado. Se desarrollará el día martes porque así está establecido acá. ¿Por qué no se puede fijar esa fecha? ¿O por qué no se puede cambiar? ¿Por qué está fija? Porque se han hecho obligatorias por la situación en la que nos encontramos, ¿no?, de la pandemia. Hay materias o asignaturas que requieren que se les explique más a los estudiantes. Por ejemplo, más aquellas asignaturas que ya llevan un peso matemático, por ejemplo, o algunas del área específica de ustedes que requieran más apoyo por parte de los tutores, se ha programado de forma obligatoria cada tutoría. Ahora bien, me gustaría que me comenten o me digan en qué horario estarían dispuestos para poder, o se les hace más factible poder conectarse, ya que eso lo debo plasmar yo en el informe del día de ahora. Los que no tienen micrófono pueden escribir. Los que tengan micrófono, Buenos días. Buenos días. No sé si está de acuerdo mis compañeros que sea en la noche y si es de fijar una hora que puede ser de las 8 en adelante. Bien,
Entonces vamos a manejar como primera propuesta siempre martes, previo a la tutoría, de 8 en adelante. No sé el resto qué opina. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, ya llevamos 2 personas. Virginia dice también que a las de 8 en adelante. No sé los demás. Sí, En mi caso igual sería de las 8 en adelante. llevamos 3. Pues a mí me Hola, parece igual también también. 4, 5. No sé el resto. Por acá tiene levantada la mano alguien. Israel. Sí, buenos días. Está bien a esta hora, me parece. A partir de Bien, las 8. tenemos 6, 7. Bien, ya tenemos 8, ¿no? 8 personas que dicen que a partir de las 8. Entonces quedaría para el día martes, previo a cada tutoría, de 8 en adelante. No puede ser hasta las 9 o hasta las 10 según los que se conecten. Como les digo, conectarse a la tutoría de repaso va a depender más de ustedes. Si tienen alguna duda, si han leído el material, si hay alguna pregunta de alguna de las tareas pendientes, o sea, porque como la asignatura es más teórica, creo que va a ir más por esa línea, la tutoría de repaso. Entonces, estaríamos claros con eso, quedaría para los días martes de 8 a 9, previo a la tutoría. También quería comentarles que tengo la disposición de que podamos hacer otras tutorías. No, no le llamemos tutoría, tal vez conectarnos y revisar algún contenido que a usted se le dificulte. Solo que ahí me tendrían que escribir y ponernos de acuerdo siempre mediante el correo electrónico. Pero no únicamente sería el día este que hemos fijado para la tutoría de repaso, sino que podemos hacerlo en otro día, ¿no? Pero ya eso ya sería acuerdo o que ustedes lo soliciten y pues nos ponemos de acuerdo con el horario. Con el tema de consultas, pueden realizar las consultas cualquier día de la semana. Yo lo que les recomiendo es que lo hagan mediante correo electrónico. Pueden hacerlo mediante cualquier medio, ya sea bandeja de mensajes en plataforma, foro de dudas, inclusive el chat en plataforma. A veces les informo y me conecto para responderles por ahí. Pero yo les recomiendo que si me expresan alguna duda directamente de su trabajo, de la investigación que van a desarrollar, lo hagan mediante correo electrónico. ¿Por qué se lo digo de esta forma? Porque yo lo ando sincronizado directamente con mi teléfono. Entonces, cuando usted me escribe al correo electrónico, yo veo el mensaje prácticamente que de forma inmediata. Y si puedo responderle en ese momento, pues entonces le respondo de forma inmediata. Esto es porque yo sé que algunos a veces en cierto horario se ponen a trabajar en sus tareas y pues tal vez surge una duda mientras están trabajando. Entonces ustedes preguntan en el momento. Lo ideal es que reciban la respuesta en el momento para que puedan seguir trabajando, ¿no? Entonces, quizás esa es la recomendación, pero pueden hacerlo en cualquier otro medio. Como les repito, pueden hacerlo en los foros de consultas, en la mensajería en plataforma, el chat en plataforma o el correo electrónico, ¿no? Y ahí queda a elección de cada uno de ustedes. Bien, como ya fijamos el horario, voy a compartirles nuevamente lo que es las orientaciones y vamos a pegar o a darle una pequeña revisión a las actividades. Bien, tenemos la tarea 1 que tiene como fecha de entrega el 1 de octubre. Tenemos la tarea 2 para el 15 de octubre. Ahí ustedes, aquí si se fijan, la tarea 1 es el ensayo. No sé si algunos ya entraron a la pestaña tareas en plataforma, ya les aparecerá activa lo que es las orientaciones o las indicaciones para que realicen el ensayo. La tarea 2 ya sería el primer avance de la investigación. Ahí se dan las indicaciones en, en donde van las tareas en plataforma, en la pestaña tareas. Ahí les van a ir apareciendo los PDF
y ahí al final de cada PDF ahí aparece la rúbrica. Muy importante que revisen muy bien la rúbrica para que traten de que su trabajo cumpla con todos los requerimientos, ¿no? Porque a veces no nos fijamos en la rúbrica y hacemos nuestro trabajo sin apegarlo a la rúbrica y a veces por eso salen mal, ¿no? Porque no se ha apegado o no se cumple con los puntos que están en la rúbrica. De mi parte, para calificarles, yo me apego al 100% a la rúbrica. Tenemos también el primer examen ordinario que está programado para el 25 de octubre. Si no se puede realizar el examen ordinario ese día, tendría que hacérselo diferido el 7 de noviembre. Tenemos la tarea 3, que sería el segundo avance de investigación, que sería para el 12 de noviembre. Y tenemos el segundo examen ordinario para el 20 de diciembre. Si no se lo puede hacer nuevamente el segundo examen ordinario en la fecha establecida, se lo tendría que hacer el 3 de enero. Ahí aparecen también los horarios. Y para finalizar la asignatura tendríamos lo que es la tarea 4, que sería entrega del proyecto de investigación, es decir, completo, ¿no? Y si alguno no alcanza la nota con todas las actividades y queda en suficiencia, pues la prueba sería el 23 de enero. Con eso tendríamos, creo, completo lo que es todo lo que se cursará en la asignatura, ¿no? Si hay alguna duda nuevamente o algún comentario, pues pueden hacerlo en este momento. Bueno, Buena. sí, yo estaba revisando las orientaciones académicas, ¿verdad? Y veo bien poquitas actividades, supongo que porque el ciclo lo quieren Eh, pasar un poquito rápido. Solo son no, 4 actividades, es ¿sí? por el hecho de las asignaturas, que la asignatura es más de campo, es más investigativa, es desarrollar el trabajo de investigación y pues es un trabajo un poquito extenso, entonces cada avance les va a requerir bastante tiempo. Por eso solo se han Ah, tomado dos evaluaciones, que cada una tiene un 20% de ponderación. Tenemos el 40 y luego entre los 3 avances que presentarán del trabajo de investigación tendríamos un 60%, y ya con eso tendríamos la totalidad de la asignatura. sí, sí. Por esa razón es que se ha hecho así, de esa forma. La importancia de que revisen las orientaciones, así como lo hemos hecho, o que ustedes lo puedan hacer más detenidamente, es que tengan claras las actividades desde el inicio, ¿no? Y se vayan programando. Yo sé que algunos trabajan o algunos tienen alguna actividad, ¿no? Y en este caso hay que fijarse las fechas límite, ¿no? Y ponerse a trabajar con bastante tiempo de anticipación para no estar en último momento queriendo abarcar las tareas, ¿no? Y pues ahí se cometen más errores y a veces tenemos problemas ya sea de conexión a internet, o algún otro problema, tal vez se va la luz o alguna dificultad y no podamos hacer la entrega de la tarea. También aclararles que las entregas de las tareas únicamente se recibirán en, en plataforma. No habrá otro medio habilitado para que ustedes puedan entregar las tareas. Algunos estudiantes a veces, por mi experiencia, no en ciclos anteriores, tienen alguna dificultad y no pudieron entregar la tarea en plataforma y a veces en la mañana del siguiente día, cuando ya venció el plazo, la suben o la envían a mi correo electrónico. Eso está prohibido. O sea, yo no les puedo calificar el hecho que la hayan enviado al correo, ¿no? Si pasara alguna emergencia, puede ser que usted se enferme o que tenga algún inconveniente, se le va la luz, envíe un mensaje al coordinador, ¿no? Explicándole, puede ser a los dos, me lo envía a mí y también a él, explicando la situación, ¿no? Para que él esté enterado de lo que sucedió y se decida, ¿no? Si se le da la oportunidad de que puede entregar la tarea
el siguiente día, ¿no? Pero ya eso ya es algo que yo como tutor no puedo decirle si se la recibo o no se la recibo, ¿no? Ya viene con parte de coordinación. Por eso es que les comentaba el hecho de que trabajen, ¿no? Se agenden, ahí están las actividades, están las fechas, ustedes traten de hacer un calendario, ¿no? Tal día hacer tal tarea y así no se va a atrasar, ¿no? Incluso la puedes subir un día antes para tener bastante margen por cualquier inconveniente que surja. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Buenas. Buenas. Solo quisiera saber si eh, habrá algún material de estudio, porque no veo que han subido, digamos, un libro, no sé, para... Ahí menciona No, un libro, un sí, material, sí. ¿verdad? Pero Sí, normalmente el que se trabaja es Ampieri. Ese libro yo lo tengo, si no se los cargan a la plataforma, se los voy a enviar, pero de la unidad 1, o sea, la introducción a Moodle y las etiquetas, y lo que hablaba la compañera de la ética en investigación, eso está en 2 videos y unos enlaces que están ahí no hay ningún material. Si se llegara a necesitar algún material, ahí se les estaría cargando o se les estaría proporcionando a través de sus correos electrónicos. No sé si hay más comentarios o dudas. Si no, pasamos a la presentación. Bien, le voy a proyectar entonces nuevamente lo que es la presentación. Hola, Disculpe, dígame. tendría una duda yo, un comentario, digamos, para Dígame. alguna duda que digamos de alguna tarea que la necesitemos solventar algo rápido o por alguna duda en un examen y digamos para tener un medio más directo con usted. No sé si se le es permitido que hiciéramos un grupo de WhatsApp ahí con todos los estudiantes y usted. Sí se puede hacer grupo de WhatsApp, pero siempre se incorporaría al licenciado Alexander porque es el lineamiento que nos han dado. También nos han dicho de que esos grupos son únicamente para no dudas de la asignatura como tal, sino alguna información que se Sí. quiera dar de forma oportuna. Entonces, si ustedes gustan, me pueden también enviar los correos, o perdón, sus números de teléfono y podemos formar el grupo. Ahí no hay ningún problema. Ok, ahí se lo enviaremos al correo. Bien, está bien. Entonces me lo envían ahí, yo voy a formar el grupo y pues ahí estaríamos. Siempre, ¿verdad? Bajo el entendido de que para dudas con respecto a la asignatura sería directamente en los medios establecidos. También podemos hacer de que tal vez yo no he visto su mensaje y usted me puede decir ahí que me escribió a plataforma y así le respondo de forma inmediata. Pero también, como les comentaba antes, si me escriben al correo, casi siempre respondo de forma inmediata. Porque el correo me caen como que son mensajes al teléfono y pues puedo responder de forma inmediata, ¿no? Cuando lo veo. Entonces, eh, no sé si hay algún otro comentario o duda o alguna sugerencia. Bien, entonces voy a proyectarles nuevamente la presentación y vamos a dar inicio. Me dicen si ya les cargó, ahorita se las estoy proyectando en pantalla. sí se ve. Bien, como les mencionaba, ¿no? Ya revisamos lo que son las orientaciones académicas. Vamos a ver unos cuantos recordatorios. Primero dice recomendar que no esperen hasta último día para enviar las actividades, que es lo que les mencionaba, ¿no? Que traten de eh, calendarizarse cada uno y cada quien, dependiendo de sus actividades, trate de tener la tarea lista antes de la fecha establecida para que puedan tener un margen, ¿no? Por cualquier inconveniente que surja y no vayan a tener problemas o a la hora de subir la tarea a la plataforma, ¿no?
también pedir la opinión a los estudiantes con respecto al horario de la tutoría de entre semana. Eso ya lo establecimos, ¿no? Que serían los martes, previo a las tutorías normales, en horario de 8 a 9. Tercer punto, todos los detalles de la tarea 1 se muestran en la rúbrica que se ha colocado en plataforma en las pestañas tareas y evaluaciones. Como les mencionaba, ahí todas las tareas estarán cargadas en un PDF donde estarán las indicaciones, y al final de las indicaciones estará la rúbrica con la que será calificada cada una de esas tareas, ¿no? Ya sea el ensayo, que es la primera tarea que tienen, o los avances del proyecto de investigación. Como cuarto punto, se les debe informar a los estudiantes que durante el desarrollo de la cátedra deben desarrollar un proyecto de investigación, y que dicho proyecto se trabajará en grupo de un máximo de 3 integrantes, o si lo desea hacer de manera individual, lo puede hacer de manera individual. Bien, aclarando en este punto que eso es a elección de ustedes, ¿no? Usted, por afinidad, si quiere trabajar con alguien, pueden ser grupos de 3, de 2, o si quiere hacerlo de manera individual, está en todo su derecho. Ahora bien, si decide hacerlo de forma grupal, debe enviar los nombres de los integrantes al licenciado Alexander Ábalos, que él es el que estará llevando el registro de los temas que vayan seleccionando y quiénes son los integrantes de todos estos grupos. Entonces, ya eso ya queda a elección de ustedes. No sé si con este punto hay algún comentario. Pueden hacerlo en este momento. Bien, si no hay comentarios, pasamos al último punto. Y bueno, aquí dice que si deciden trabajar en grupo deberán enviar el correo. Bueno, que es lo que les comentaba, ¿no? Al licenciado Alexander, ¿no? Los nombres y el número de carnet de cada uno de los miembros que conforman el grupo. Máximo de integrantes por grupo es tres integrantes. Y ahora tenemos una pequeña reflexión acá. Como la asignatura siempre va, digamos, dirigida a lo que es la educación, pero visto desde el punto informático, ¿no? Por eso se llama informática educativa, les quise plantear esta pequeña reflexión. No sé si alguno quiere participar con lo que comprende o qué opina de lo que se está presentando en pantalla, de la imagen que tenemos ahí. Buenos días. Buenos días. Podemos notar que la diferencia, ¿verdad? La que ha cambiado entre años anteriores y se podría decir años actuales, ¿verdad? Que antes, si el alumno tenía malas notas, era por cosa del estudiante, y ahora no, ¿verdad? Ahora si el alumno llegase a tener malas notas es por culpa del profesor, lo que no es así, ¿verdad? Pero así se Correcto. interpreta en las imágenes. Sí, correcto. Y de hecho lo podemos observar en la actualidad, ¿no? Ya los padres ya no, digamos, ya no buscan la responsabilidad en sus hijos, sino que es responsabilidad del profesor, ¿no? Esto no solo en el hecho de las calificaciones, también en el hecho de la conducta del niño. A veces el niño en la casa se comporta bien, llega a la escuela y pues es todo lo contrario, ¿no? Entonces a veces los maestros mandan a llamar al estudiante o a los padres del estudiante y le dicen la conducta y dicen, no, pero en la casa no se comporta así, es alguien diferente a la persona que describe. Entonces no culpan de la conducta al estudiante en sí, sino que vienen y buscan la responsabilidad del docente, ¿no? Y eso es algo que ustedes vivirán cuando ya ejerzan la carrera como tal, y se darán cuenta, ¿no? De ese punto. Más que todo esto se da en básica y media, ¿no? Aunque en media quizás un poquito menos, pero en educación básica actualmente sí se está dando bastante lo de la reflexión. Muchas gracias por la participación. No sé si alguno tiene algún otro comentario. Si no, pasamos al primer tema. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mencionar que antes también los profesores tenían más autoridad Sí, a como es en la actualidad, y eso también correcto. influye en la educación
Igual los padres estaban al tanto de eso, estaban conscientes de cómo es la educación. Y ahora pues los padres no pasan ni en la casa. Entonces como que se desatienden de los hijos y al final son los maestros quienes tienen la culpa. Correcto. De hecho, tocó un punto bastante importante, que es el hecho de que se le ha restado autoridad al docente, ¿no? De hecho, actualmente si usted utiliza mal una palabra o debe tener, como docente debe tener cuidado hasta las palabras que utiliza para dirigirse al niño, porque una palabra mal interpretada por el estudiante o que a usted se le salga o mal dicha, por decirlo de esa forma, ya dicen que al niño le crea trauma, aparece la ley Lepina, aparecen las amenazas de denunciar, y es un entorno bastante diferente al que se tenía antes, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado también con esos aspectos, ¿no? Y sí, es un punto bastante importante el que mencionó. Gracias por la participación. Bien, tenemos, bueno, no sé si alguien más iba a opinar. Sí, yo, Dígame. con respecto a lo que dice ella, ¿verdad? Yo considero que antes, según lo que me han contado, ¿verdad? Y según experiencia de mi papá, él dice que a veces los maestros tomaban como demasiada autoridad de que a él lo castigaban por cualquier cosa que sí, o sea, ¿cómo le explicara? De que no había un motivo por el cual castigarlos y aún así lo hacían. Entonces, yo siento que las leyes que han creado para este tiempo es para evitar esos abusos. No digo de que no se le deba de castigar o llamarle la atención a un alumno. Los maestros también tienen autoridad siempre y cuando estén dentro de la escuela o cuando el alumno esté portando el uniforme y siempre estar consciente de llevar por buen camino al estudiante, ¿verdad? Pero sí, Correcto. antes se tomaba mucho abuso con respecto a eso, no porque el niño se puede traumar y todo eso, ¿verdad? Pero sí, yo considero que las leyes que han creado ahora es por eso mismo, porque antes tomaban demasiado abuso y castigaban a los alumnos y a los estudiantes de una manera injusta. Sí, de hecho sí sucedía. O sea, hay mis padres, por ejemplo, allegados a mí que me contaban cómo cuáles eran los castigos que implementaban los docentes. Y ciertamente algunos de ellos, o quizás la mayoría de ellos, no eran adecuados, ¿no? Eh, Aunque hay personas que, digamos, defienden un tanto la postura de el hecho de hacerlo así o que se hacía así por la cuestión de que ninguno de esos niños se volviera delincuente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya eso ya es parte de un paradigma, ¿no? Que es dependiendo del enfoque con el que nosotros evaluamos y analizamos cada situación. Muchas gracias por el aporte, bastante valioso. No sé si hay algún comentario, si no pasamos a sondeo de lectura. Solo un comentario más. Dígame. Considero que no se supo tener un balance ah, respecto a las dos imágenes. Sí, sí. Al inicio creo que había mucha autoridad, entonces se crearon ciertas leyes para nivelar las cosas, pero eso llevó al otro extremo que estamos viendo en la imagen del 2009 y ahora no considero que haya un balance, sino que las mismas leyes que se crearon ahora atan al docente a que no tenga, por así decirlo, esa autoridad, ya que siempre que va a actuar, hay alguna ley que se usa a favor entonces del alumno y siempre, casi siempre lleva todas las de ganar el alumno. Lo digo ya por experiencias que he vivido en las escuelas donde he trabajado y lo he podido ver que por eso mismo que todos los docentes ahora actúan de esta manera porque no hay algo que los respalde. Correcto. En sí, lo ideal sería el hecho del balance, ¿no? De que no se le reste tanta autoridad, como dice usted, al docente y que se le exija siempre al estudiante, ¿no? Ambos extremos son malos, como usted dice, o sea, o demasiada autoridad
para el docente desemboca en demasiado castigo, tal vez inadecuado al estudiante, y por el otro lado, demasiadas leyes o la aplicación de estas defendiendo al niño terminan haciendo que el docente esté amarrado, por decirlo de una forma, ¿no? Y no pueda ejercer ningún rol de autoridad. Entonces, gracias por los aportes. Vamos a pasar a lo que es el sondeo de lectura. No sé si hay algún comentario final. Hola, sí, yo pedí la opinión. Yasmina es mi nombre. También la imagen me llama la atención porque siempre nos detenemos a... la imagen está más relacionada para la educación más básica, ¿verdad? No como a la altura de nosotros que ya somos responsables de nuestra propia formación. Pero ahí, o sea, también se evidencia que están los tres objetos que deben estar en una comunidad educativa, es el niño, los padres y el docente, pero siempre nos enfocamos en las dos figuras, estudiante y docente, y los padres en las dos imágenes se desligan de toda responsabilidad, y a esos niveles los padres son parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque la labor de instrucción la hace el maestro en la escuela, pero el refuerzo educativo también es responsabilidad de los padres, y en esa imagen, pues, en ambas, ellos están culpando a uno al otro, pero no su responsabilidad. Correcto, de hecho debería de actuarse como equipo, ¿no? Porque se supone que los tres buscan el mismo fin, ¿no? El mismo resultado. Y bien apuntado lo que usted dice, de que al lado izquierdo vemos que dos elementos, padres y maestros, acusan al niño, y en la otra vemos que el niño y los padres acusan al maestro, ¿no? Entonces, muy bien la observación y muchas gracias. Bien, en el sondeo de lectura, primero les iba a solicitar que definan con sus propias palabras qué es ética. La segunda pregunta, mencione alguna o algunas de las buenas prácticas que se realizan con ética en la investigación. Y la tercera pregunta, considere el citado de fuentes de información como una buena práctica ética, sí, no y por qué. Me gustaría 3 participaciones voluntariamente. Usted me dice, respondo la pregunta 3, por ejemplo, y me da su aporte, o así, no es necesario que vayan en orden. Buenas, ¿puedo aportar? Sí, claro. Mi nombre es Santiago Cartagena. Voy a aportar acerca de qué es la ética. Pues considero que es como una disciplina filosófica porque se encarga de estudiar todo lo relacionado con la moral y el comportamiento de cada uno de los seres humanos. Correcto. Sí, agregando a eso, prácticamente si lo definimos como algo, es determinar lo bueno y lo malo. Por eso es que aparece la balanza ahí. Usted hablaba de conductas morales. ¿Por qué no definir, o bueno, quizás eso lo vamos a ver un poquito más adelante, por qué no definir entonces o dejar el carácter moral y introducir este nuevo concepto de ética? Esa que quede así para responderla cuando vayamos con el transcurso de la presentación, porque ahí va a aparecer. Muchas gracias. No sé quién más quiere aportar. Quisiera aportar un poco de la primera. Hola. Aportando un poquito siempre con lo de la ética. Ajá, dígame. Ajá, ahí estaba el concepto de que la ética lo que estudia es el comportamiento humano. En este caso, diferenciar lo bueno de lo malo. Y relacionando un poquito con la imagen que estaban ahí analizando antes que esta. Podríamos ver también la forma, tomando los 3 elementos del niño, el padre y el maestro, pues había que hacer un análisis para identificar cuáles son los aspectos buenos y cuáles son los aspectos malos, porque en el caso de los padres, obviamente, si tenemos hijos, siempre le vamos a hacer lado al niño, y a veces no tomamos en cuenta el comportamiento que el niño toma, porque así los niños nunca se comportan igual en la casa y tampoco en la escuela. En la casa pueden ser unos angelitos con los papás, pero allá afuera, en la escuela, y como saben que hay leyes que los maestros no se pueden sobrepasar o los pueden castigar, a veces abusan de eso y tienen un comportamiento mucho diferente. Entonces abusan
del detalle de que los profesores no pueden castigarlo. Y cuando ya se le pone queja al papá, entonces como que el papá se pone, eso no puede ser porque mi hijo no se comporta aquí en casa. Pero igual hay que por lo menos analizar el problema y no irnos por el lado de que como mi hijo se comporta bien en la casa, entonces no lo puedo castigar porque él no es así conmigo. Correcto. Es una parte por la ética, lo bien y lo malo. Debería de estudiarse para tomar en cuenta si está bien o si está mal y tomar una decisión. Así es, gracias. Buenos días. Buenos días. En el caso de las buenas prácticas en la investigación, yo creo que una de las buenas prácticas éticas que se pueden dar dentro de la investigación es no alterar los resultados de los datos obtenidos en el caso, digamos, ¿cómo se llama? De las estrategias que utilicemos para recopilar la información. Por ejemplo, si pasamos encuestas o responderlas nosotros mismos, porque en todo caso nos estaríamos engañando a nosotros mismos y también no llegaríamos a plantear una buena solución de lo que estamos investigando. Y otra también puede ser no alterar, por ejemplo, no poner fotos falsas de la investigación, sino hacer las cosas reales. Eso creo que son dos buenas cosas éticas que se deben tener en cuenta en la investigación. Sí, muchas gracias. De hecho, una de las que ha citado es bastante importante, que es el hecho de no alterar datos. A veces hay investigadores o personas que realizan investigaciones que quieren demostrar algo, alguna relación entre alguna variable. Y al recoger los datos no obtienen el resultado que ellos pensaban. Es decir, tal vez el resultado les arroja que no hay relación entre esas variables. Entonces ellos vienen, modifican los datos para llegar a concluir de que sí hay alguna relación. Entonces eso no sería ético y sí es una buena práctica no realizar esas acciones. Muchas gracias. Con la última pregunta, no sé quién quisiera aportar. Yo considero que Hola, sí, te la escucho. Bueno, que el citado de las fuentes de información como buena práctica ética, sí es porque de repente antes en las investigaciones, más que todo ya en los trabajos elaborados, ¿verdad? Casi siempre eran repetitivos, eran solo la paráfrasis o alteraciones de los resultados, pero en realidad no se daba un producto nuevo. Y hay que respetar los derechos del autor y el plagio que todos sabemos. Entonces, es bien importante el citado para que el lector o quien interprete los resultados sepa que esas cosas no son creación de uno. El respeto al derecho de autoría es el que se ve garantizado cuando hace uno esos citatorios, y el plagio hay que recordar que es algo bien importante y que también es ahora penalizado por la ley. Entonces, el citado en el proceso de investigación y ya en la creación de los documentos finales, sí es una buena práctica de ética porque refleja la honestidad y la veracidad del investigador. Correcto. De hecho, lo que usted menciona es, digamos, una verdad implacable, ¿no? Hay que respetar los derechos de autor. Porque esto es como la música o incluso las obras de arte, ¿no? Que siempre se hace referencia a la persona que es el creador del contenido. Muchas veces hay personas que en investigación toman artículos completos o trabajos completos de otras personas y aplican lo que es la parafrasis, ¿no? Que es cambiar un par de palabras. De hecho, hay diversos tipos de paráfrasis. Algunos de ellos no requieren citado, como por ejemplo cuando usted lee, digamos, alguna definición y usted comprende esa definición y la reescribe con sus propias palabras, aunque esté diciendo lo mismo que decía en la definición, no necesita citar a la fuente porque no es exactamente la misma. Es decir, cuando se cambia, no sé si es más del 90%, pero sí está definido eso, de las palabras utilizadas, no es necesario realizar la citación, pero hay personas que cambian 2 o 3 palabras, o
inclusive menos, y no citan a la fuente, ¿no? Y entonces el hecho de citar la fuente es para reconocerle la autoría de un trabajo, ¿no? De hecho, creo que a nadie nos gustaría que, por ejemplo, usted realice una investigación y alguien más toma su investigación y le pone su nombre, ¿no? Creo que a ninguno nos gustaría, y por eso que existe esta cuestión del citado como una buena práctica, ¿no? Reconocer la autoría de la persona que realiza o da el aporte en X investigación, ¿no? Entonces, muchas gracias a los que han participado. Vamos a iniciar con la propuesta. Primero vamos a mostrarles una breve descripción de las partes del ensayo. El ensayo va a contener estos 5 elementos. Primero, lo que es la carátula o portada, luego una pequeña introducción, tenemos el desarrollo, luego tenemos las conclusiones y por último tenemos las fuentes de investigación. Vamos a ir revisando cada uno. ¿Qué es la carátula o portada? La palabra portada, al igual que puerta, proviene del latín portare y hace alusión a la fundación de las ciudades romanas, donde se portaba un arado que determinaba sus entradas, es decir, se hacía un arado determinado que era la entrada a las ciudades, ¿no? Entonces, de ahí viene el vocable portare. Por ello, la palabra portada indica la entrada a algo, ya sea a un edificio, a un libro, una página web, disco o revista, o la cara principal de algo. Ahora bien, ¿qué elementos va a contener la portada de este ensayo? Va a contener la información de la universidad, de la facultad, los logos originales. Eso es importante, que lo tengan en cuenta, que sean los logos originales, porque hay veces que hay páginas de Facebook o otras que modifican los logos de las instituciones, entonces deben de verificar que sean los logos originales. La información de la cátedra, bueno, aquí donde dice tema seleccionado sería la idea principal o como usted quiera nombrar al ensayo. Ahí aparece en las indicaciones, no sé si alguno ya lo leyó, un tema, ¿no?, sobre el cual usted va a desarrollar su ensayo. No sería el tema el que iría ahí, sino cómo usted o el nombre que usted le quiere dar a su ensayo. Ese iría ahí donde dice tema seleccionado. Luego, información de los estudiantes, que ahí iría su nombre y su carnet. La información del tutor, del coordinador de cátedra y la fecha de entrega. Esto es lo que estaría conteniendo la portada. La introducción especifica el propósito del ensayo, es decir, para qué o para qué creo yo que va a servir el ensayo, para qué lo voy a realizar. La introducción es la parte inicial de un texto, ya sea en un ensayo, un libro, una monografía o un artículo. En esta primera parte se sitúa el texto en un contexto determinado y se suele expresar un resumen de lo que será explicado o desarrollado en el cuerpo del texto. En la introducción, el lector se familiariza con el tema, es decir, usted en su ensayo debe poner las partes que tomó como ejes para desarrollar su ensayo, ¿no? Es decir, es una especie de descripción de lo que lleva el desarrollo y cuál es el propósito de desarrollarlo. No sé si alguien quería comentar algo, creo que encendieron un micrófono. Yo sí quería comentar algo. Dígame. Solo quería nada más salir de una vez por todas de dudas. Que siempre que se hace un ensayo en todas las materias me ha pasado que tengo que hacer esta pregunta debido a que el tutor que va a calificar la tarea, el ensayo, puede que tenga su propia manera de cómo se maneja la parte de las introducciones y las conclusiones en los ensayos. Sí. Entonces por eso le voy a preguntar, porque no sé cómo la maneja usted. Pero es sobre si lleva o no lleva. Tengo entendido que el palabra. ensayo siempre debe de ir como la introducción, pero de una manera como tácita, que no va el título introducción, sino que se entiende cuando uno lo está leyendo que ya está haciendo una introducción, ¿no? Y cuando está el punto y aparte, ya comienza el desarrollo. Entonces, pero hay algunos tutores que sí como que les gusta ver la introducción, que yo creo que es incorrecto. No sé si estoy equivocado. Sí. No, sí está en lo correcto cuando dice de que va de forma tácita. Lo que pasa es que algunos solicitan o solicitamos, porque me incluyo, a veces lo he hecho, porque hay estudiantes que, por ejemplo, dentro del desarrollo
dan conclusiones y al final aparecen otras conclusiones. Entonces, a veces se les evalúa lo último y dicen, no, es que también arriba. Entonces, eso es incorrecto porque debería de llevar un orden específico. Entonces, el hecho de que algunos, quizás compañeros tutores, se solicite el hecho de diferenciar es más que todo por lo de la rúbrica, porque lo ideal o lo correcto, como usted lo dice, es que no lleven los nombres, es decir, que no diga esta es la introducción, En mi esta es la caso, conclusión. me pasó Ajá. ya una vez de que hice la introducción, el desarrollo, las conclusiones y todo eso, pero me estaban bajando los puntos donde debería de ir la introducción, porque para él no había introducción, entonces, porque yo no lo había escrito, así literal. Entonces, Sí, cuando sí. ya yo le dije, estos primeros párrafos es la introducción, ahí mismo hasta iniciaba hablando como introducción, no sé qué, bla, bla, y aún así no echó de ver de que era una introducción. Supongo que tenía alguna falta en la comprensión lectora o no sé, pero no me echó de Sí, ver. Entonces, desde esa vez yo quedé así como, siempre el tutor, mejor le voy a preguntar si sí, lo sí, quiere que lo escriba o no. Ajá. Por eso no correcto. comencé el ensayo estos días, porque dije yo, mejor me asesoro bien en la tutoría. Correcto, sí. De hecho, es bueno que incluso a mí me han preguntado anteriormente lo mismo, pero es por eso, por lo que les menciono. A veces hay estudiantes que al desarrollar el ensayo mezclan las partes. Ah, como que las ideas mezclan conclusiones con el desarrollo, como les mencionaba, y a veces así sí dificulta leer el saber si era parte del análisis o su propio aporte lo que estaba arriba, porque lo hacen, a veces le ponen hasta en conclusión y ponen algo y abajo desarrollan otras conclusiones. Siguen con el desarrollo, siguen así, al final hay las conclusiones. Entonces, para evitar, como les digo, a veces se solicita que pongan, en mi caso, quizás no es necesario que lo hagan, pero el que quiera hacerlo, pues no, tampoco se le va a bajar punto por ponerle eso, porque lo Yo ideal es que quiero, vaya de forma... ¿Hola? perdón, quiero unirme a la inquietud del compañero, porque también suele pasar que a veces están calificando muy aparte introducción fuera del ensayo. O sea que tenemos que ponerle la portada normal y que va, tenemos que ponerle introducción, a veces nos piden hasta objetivo, y en la parte donde va desarrollo, entonces ahí sí debemos de hacer el ensayo, y muy aparte ya del desarrollo, donde se supone que va el ensayo, hacer conclusiones y la bibliografía que va. Entonces, en este No, caso no es necesario eso, sino que todo va a no, ir junto. sí, todo junto, pero que sí se distingan las partes. Sí, que se diferencia la parte. Ajá, que Ajá, haya diferencia, porque como les ok. mencionaba, el problema es ese, que a veces, a mí me ha pasado calificando ensayos anteriormente, que estamos en el desarrollo y dice en conclusión esto, y digo, aquí van las conclusiones, y a veces solo es eso, y aparte continúa con más análisis o más aporte del tema, y al final aparece otra conclusión. Entonces, ahí es donde a veces hay Hay que confusión. estar. Por eso les mencionaba, en mi caso, yo no les voy a bajar puntos si le ponen introducción, si, no me refiero a que le agreguen otra introducción, sino a que le pongan la palabra introducción donde va la introducción, desarrollo donde va el desarrollo. Yo por eso no les voy a bajar puntos. También, si gustan hacerlo sin esas palabras, pues bienvenido sea. También se les va a revisar de igual forma, ¿no? Y en cuanto a la extensión del documento, ahí menciona Es en la PDF, rúbrica que debe ser, PDF. no, de 3 páginas. Ah, yo pensé que era como me hablaba de la extensión, pensé que hablaba del punto. No, de los cuántas páginas, ahí menciona que son 3 páginas. Y en este caso, entonces, solo sería la de la portada y las 3 páginas del ensayo. Eso Correcto, sería todo y en formato correcto, PDF. correcto. No, o sea, 3 Ok, páginas gracias. aparte de la portada, así como lo mencionó usted. Sí, Sí, correcto. Gracias. bien. Sí, Yo creo, ¿Hola? compañero, hola, que ahí es de leer bien las rúbricas, porque a veces nos confundimos en nosotros, en el cuerpo del trabajo y en el cuerpo del ensayo. Porque, por ejemplo, de repente nos piden la portada, la introducción y conclusiones, pero la idea de nuestro trabajo, ahí cuando uno pone que porque es importante el ensayo, que a través de cuando realizamos el ensayo hicimos esto y X acción, pero ya el cuerpo del trabajo
O sea, ya esas partes son otra cosa y a veces en eso es que nos confundimos, pero las rúbricas a veces dice introducción y aparte dice ya desarrollo del ensayo y aparte dice conclusiones. Entonces no está hablando en sí del ensayo, sino que de esa parte del cuerpo del trabajo que a veces es requisito para la presentación del mismo, pero para no confundirnos ahí, porque la rúbrica sí traen a veces bien detallada eso, introducción, ensayo y conclusiones, pero Correcto. eso no quita que va a llevar el ensayo esas mismas partes que son el cuerpo del ensayo en sí. Bien, si se fijan, acá a la derecha aparecen lo que son los criterios. En el caso de la introducción, se los coloqué para que los vayamos revisando. Indica de manera clara el objetivo que se pretende alcanzar. Es decir, en la introducción, ustedes tienen que determinar el objetivo que pretenden alcanzar con ese ensayo. No es que van a hacer unos objetivos aparte, sino que tienen que, dentro de la introducción, decir qué es lo que se pretende, ¿no? Cuál es el objetivo de desarrollar el ensayo. Luego también exponer las características del ensayo que se van a desarrollar, es decir, todos los procesos, ¿no? que se van a desarrollar, o qué contiene directamente, determinar qué contiene el desarrollo del ensayo, ¿no? Establecer para quién y para quiénes es importante el ensayo, es decir, a quién va dirigido, a qué población lectora va dirigido ese ensayo, a quién le puede servir. Esos serían los 3 elementos que se estarían evaluando dentro de la introducción. Dentro del desarrollo, solo les he colocado acá los elementos, ¿no? Desarrolla los aspectos que se indicaron en la introducción, es decir, si usted dice, por ejemplo, voy a hacer esto, esto y esto, esos elementos que usted mencionó deben de estar dentro del desarrollo, porque si alguno de ellos está y en la introducción aparece y en el desarrollo no, entonces le va a restar porcentaje, ¿no? Porque es uno de los elementos que se va a estar calificando. Fundamenta las ideas en su sustento teórico, es decir, si hace alguna cita que sustente lo que usted está aportando, ¿no? O sea, alguna cita bibliográfica que sustente lo que usted está hablando, lo que usted está escribiendo. También expone y define sus ideas personales con base en su experiencia, es decir, si da aportes que vengan de su experiencia, exponiéndolas con identidad, ¿no? Es decir, aportes que vengan o ideas que vengan directamente de usted. Porque a veces se da que hay estudiantes que copian, ¿no? o parafrasean otros trabajos, ¿no? Entonces a veces no hay aportes personales y solo es copia y pega, ¿no? En las conclusiones, dice acá la definición que se llama conclusión o conclusiones a uno de los apartados finales del informe, monografías, ensayos o reflexión. Ahí se da el cierre a la lectura mediante la explicación de los argumentos y afirmaciones de todo el trabajo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que las conclusiones surgen a raíz o como fuente inmediata de lo que usted desarrolló en el ensayo, de todas esas referencias que respaldan los argumentos que usted ha dado, y usted puede concluir algo, es decir, concluir el hecho de tener las bases para poder afirmar que esto ocurre, por ejemplo. Entonces, el trabajo es considerado como una premisa compleja de la cual se desprenden las conclusiones. Es decir, tenemos el trabajo como todo el cúmulo de información y con base a ese cúmulo de información yo puedo dar una conclusión, o sea, concluir en algo, ¿no? Algo específico, claramente, ¿no? Luego, también se les evaluará entre los puntos en conclusión si discuten las ideas, retoma el objetivo del ensayo y enumera sus hallazgos. En este caso, cuando hablamos de discutir las ideas es si hay algún aporte personal con respecto a las ideas o a la teoría que usted ponga como respaldo. Y si retoma el objetivo, es decir, el propósito que usted determinó en la introducción. Y en base a esto, enumera hallazgos, es decir, ¿qué concluye? Cuando enumerar hallazgos, es decir, ¿qué concluyo de lo que yo leí de ese tema en particular? Identifica aquellos aspectos que pueden o deben tomarse en cuenta en el futuro, es decir, aspectos que le puedan servir a otras personas en un tiempo futuro, ¿no? Es decir, puede que
yo haga un ensayo sobre, por ejemplo, rendimiento académico y yo tenga algunos factores importantes de rendimiento académico, como el uso de las TIC, por ejemplo. Ese es un elemento que yo tal vez considero que es importante y por eso lo voy a poner acá, que es importante considerarlo a futuro, ¿no? O tomarse en cuenta para utilizarlo en la educación en el futuro. Entonces, esos serían los dos elementos con los que se estaría evaluando las conclusiones. Y por último tenemos las fuentes de investigación, que se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo que se está realizando es parte del proceso de investigación. Creo que esto ya lo manejamos todo, ¿no? Que incluso hemos hablado anteriormente sobre lo que son los derechos de autor, ¿no? Hacer citas que respalden lo que nuestras afirmaciones o nuestras ideas con ese respaldo, ¿no? Científico, y el hecho de poder citar. Por eso acá en los criterios de evaluación aparece que van a ser citados tipo APA, ¿no? Normas APA. Para la organización del documento, y también deben de proveer de la lista de referencias, ¿no? Que sería el listado de referencias al final en la bibliografía, que son esas referencias que usted consultó para tomar de base o para que le fundamenten las ideas que usted ha desarrollado en el ensayo. Entonces, en la fuente de investigación se estará evaluando eso, ¿no? Que hagan el citado dentro del desarrollo y que al final se ponga la fuente de referencia o la lista de referencia de dónde se realizó esa cita. Entonces, esas serían todas las... Perdón. En ese apartado sí podemos poner referencia, o sea, el título o fuentes de investigación, no sé cuál sería lo más adecuado. Normalmente se le coloca referencia bibliográfica. Esa sí la pueden poner. Sí, ahí sí se podría poner aparte. Ok. Sí. Bien. Ahora sí pasamos al contenido 1.1. Plataforma Moodle y entornos del curso de etiquetas. No sé si alguno me pudiese dar su experiencia utilizando Moodle. Creo que todos acá lo hemos utilizado. O sea, que me diga qué es lo que más le llama la atención. Porque acá el primer punto dice construido para el aprendizaje globalmente. Es decir, es una plataforma, normalmente se le llama EVA, que se llama Entornos Virtuales de Aprendizaje, por sus siglas EVA, que son plataformas en línea que se utilizan para potenciar, ¿no?, el aprendizaje en línea. El caso de Moodle es el que nosotros estamos utilizando en el nacional, por eso les mencionaba que todos lo hemos utilizado. En su experiencia, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Y qué consideran que es lo más importante que contiene esta plataforma? Bueno, en mi caso he usado Moodle, como usted lo dice, ¿verdad? De mis inicios aquí en la universidad, y me parece una plataforma muy accesible. Digamos, en alguna consulta, digamos, de algún foro o algo así, digamos, o para revisar alguna nota, y es más accesible, muy accesible, la verdad. Puede descargar aún los documentos de aprendizaje, los puede descargar directamente de esa aplicación. Y pues las constantes actualizaciones que sigue recibiendo también aportan más a que uno esté más allegado con el aprendizaje. Correcto. Gracias por el apoyo. Ciertamente lo que usted dice es cierto, valga la redundancia. Pueden verlo en cualquier dispositivo móvil, ¿no? Se puede descargar directamente del teléfono. Tiene entornos como lo son los foros de consultas o foros de dudas. Tenemos también lo que son las pestañas, ¿no?, donde podemos guardar información descargable. Tenemos también lo que son los chats, tenemos lo que es la bandeja de entrada y tenemos incluso el colector de notas, ¿no? Es decir, para docentes y para estudiantes es una herramienta muy potencial. De hecho, es la herramienta considerada como la mejor de los entornos virtuales de aprendizaje, EVA, que les mencionaba. ¿Por qué? Dice que está diseñado para soportar tanto la enseñanza como el aprendizaje, es decir, es unilateral, ¿no?, o bilateral, tanto para facilitarle al docente
el hecho de hacer llegar información a sus estudiantes o incluso realizar evaluaciones dentro de la misma plataforma, como para el estudiante recibir esa información y poderse someter a las evaluaciones. De hecho, en esta asignatura, ahí vieron que aparecían 2 pruebas ordinarias, cada una vale el 20%, la van a desarrollar mediante la plataforma, según tengo entendido. Tiene más de 10 años de desarrollo guiado por la pedagogía de constructivismo social. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de constructivismo social? A que es de código abierto. Para los que saben de esto, que creo que de hecho tiene relación con la asignatura, no sé si ustedes han visto la modificación de códigos de Moodle, se puede modificar sin que usted tenga licencia. Es decir, no tener la licencia, usted puede hacer modificaciones. Y por eso es que se actualiza frecuentemente, porque hay herramientas que han sido, digamos, mejoradas por la misma gente, o sea, las mismas personas que lo están utilizando, y luego estas herramientas han sido incorporadas directamente a toda la plataforma Moodle, ¿no? al ver que funcionan, proporcionando un conjunto poderoso de herramientas centradas en el estudiante y ambientes de aprendizaje colaborativo que le da poder tanto a la enseñanza como al aprendizaje. Siempre cuando hablamos de estas herramientas tengamos en mente que es el hecho de poder cargar videos, ya sea de Drive, de YouTube, o incluso nosotros grabarlos y subirlos, ¿no? Y también el hecho de utilizar lo que son la bandeja de entrada, los foros, que es donde ustedes interactúan, ya sea entre compañeros o con el tutor o con el coordinador. Entonces, potencia bastante el hecho de poder discutir algún contenido, ¿no? De hecho, en algunas asignaturas se manejan los foros de participación, ¿no? Que se les habilita una pregunta generadora y usted da su aporte y le piden a veces aportar en los aportes de los compañeros, ¿no? Y eso es evaluable. Entonces, son herramientas que vienen a potenciar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto desde el punto de vista del docente, la utilización de Moodle como docente, como la utilización por parte del estudiante. También aparece uno de los puntos fácil de usar, es decir, es bastante intuitivo. Nosotros entramos, por ejemplo, si entramos desde la computadora, inmediatamente localizamos lo que es los cursos, nos aparecen en la primera pantalla. También identificamos dónde está el chat, identificamos las pestañas, comenzamos a interactuar con el sistema y nos vamos dando cuenta que no necesitamos, digamos, ser expertos o que alguien nos enseñe a utilizarlo para aprender a cargar tareas, aprender a descargar archivos, ver videos dentro de la misma plataforma, etcétera. Entonces tiene esa versatilidad, ¿no? Que es fácil de... Quiero dar mi opinión, no sé. Dígame. Sí. Con lo que usted está mencionando, es una gran ventaja, ya que con respecto a otras plataformas que son un poquito más, como más gráficas, ¿verdad? Pero eso le resta también lo que es velocidad o rapidez en la carga de la información. Correcto. En el caso de Moodle, pues yo lo siento muy rápido porque no es tan así como gráfico, ¿verdad? Y Correcto. entonces eso le da más, de mayor velocidad, que eso es lo importante, mayor interacción. Correcto. Que de hecho... algo más que quería mencionar es que hace poco tuve la oportunidad también de poder editar en Moodle, digamos, subir archivos y subir material, y es bastante sencillo, o sea, no es complejo, ¿verdad? Entonces, sí es bastante bueno. Que de hecho el punto que usted menciona es bastante importante. Al ser fácil de usar, más fácil de manipular, incluso desde el teléfono, al no tener imágenes cargadas, porque lo que pasa, por ejemplo, con plataformas como Canvas, que también es una plataforma muy buena, tienen imágenes de iconos. Entonces usted da clic en el icono y a veces tarda que le cargue esas imágenes. En Moodle no, como todo es a base del código, y no hay estos botones como imágenes, es más, el internet lo carga más rápido, pues por eso es que se siente esa fluidez al interactuar, ¿no? Con el sistema. Entonces es bastante importante resaltar quizás ese punto. También tenemos que siempre está actualizado. Al ser un código abierto, se está actualizando frecuentemente, ¿no?
De hecho, en el enlace que se les compartió, ahí pueden ver el historial de las últimas actualizaciones y aparecen, creo que son más de 10. Y otra que Moodle está en su idioma, es decir, está en todos nuestros idiomas nativos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el español, no tenemos que estar traduciendo. Creo que este punto lo manejan casi que la mayoría de plataformas, pero en el caso de Moodle creo que es más notorio porque al ser más universal, ¿no? se está utilizando en la mayoría de países, ¿no? Y el otro punto es que la plataforma de aprendizaje es todo en uno. ¿Por qué decimos todo en uno? Por lo mismo que tiene todas estas herramientas que podemos utilizar dentro de Moodle. Es decir, no necesitamos ir y, por decirlo así, crear un foro en otro programa y exportar el enlace, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos crear foros directamente desde Moodle. También tenemos lo que es el chat, ¿no? Que creo que eso es de lo último que se ha incorporado, porque hace 2 años creo que no se contaba con el chat directamente como chat, sino que solo se contaba con bandeja de entrada. Entonces, si se fijan, se van incorporando nuevos elementos a medida que los desarrolladores van probando nuevas cosas, ¿no? Escalable a cualquier tamaño. Esto tiene que ver más que todo, cuando hablamos de escalable, hablamos de medidas. El hecho de la pantalla, es decir, usted puede incluso jugar con la plataforma si si lo quiere probar en la computadora, lo abre, minimiza la ventana, se va a la esquina y arrastra. Y usted mueve, disminuye el tamaño de la ventana, lo aumenta y va a ver cómo se adapta la plataforma directamente al tamaño que usted esté dándole en resolución en pantalla. A eso se refiere que sea escalable en cualquier tamaño. Otra ventaja de que sea escalable cualquier pantalla es que lo podemos utilizar en el teléfono. Usted puede ingresar a su teléfono desde el navegador y puede ingresar, ¿no? a su perfil y puede revisar las tareas, puede descargar los archivos, puede participar en los foros, es decir, puede hacer lo mismo que puede hacer dentro de su computadora, pero desde el celular. Y esa es una ventaja, que tenga escalabilidad, es decir, que sea escalable la plataforma. Hay plataformas que no son así. Dice, úselo en cualquier momento, en cualquier lugar o en cualquier dispositivo, que es lo que mencionaba. No lo puede hacer desde el teléfono, desde la tablet, desde la computadora, no sé, algún otro dispositivo que les tenga conexión a internet, pueden ingresar y entrar a la plataforma. Siempre esto por la cuestión que es escalable, ¿no? Por eso es que se puede utilizar en cualquier momento, siempre y cuando se tenga conexión a internet. No sé si hay algún comentario hasta acá. Continuamos, entonces pasamos, esta información no está en documento ahí en plataforma, sino que ha sido extraída del primer video que se les cargó, que decía que es ética en la investigación y en educación. Primero pasamos a definir qué es ética, que era una de las preguntas que aparecían, ¿no?, en el sondeo de lectura, que es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Les preguntaba yo en el sondeo de lectura, ¿por qué entonces la necesidad de extenderlo a la palabra ética y no solo dejarlo en la palabra moral? En este caso viene directamente, no sé si alguno quiere hacer el aporte, lo dejo abierto para que, si tienen la respuesta, y si no... Bien. ¿Por qué entonces introducir el término de ética y no dejarlo en el carácter moral? Porque el moral es algo más específico, es decir, no tiene un carácter universal. La palabra ética o la ética como tal sí lo tiene, por eso acá aparece en el último punto que tiene una connotación de universalidad, es decir, se entiende ética tiene la misma connotación en todos los lugares, ¿no? A eso se refiere con universal, puede ser en cualquier otro país. Ética sigue significando lo mismo, la moral no. La moral tiene algunas connotaciones que varían dependiendo de las interpretaciones que da la persona.
o de los paradigmas que cada una de estas personas tiene, o de las regiones donde se está. Por ejemplo, si nos vamos a aquellos países como por ejemplo Arabia Saudí, donde las mujeres andan hasta tapado el rostro, ya una mujer que se levante la capucha y enseña la cara, pues ya es una inmoral, ¿no? O que ya enseña arriba de los tobillos, andan unas, no sé cómo le llaman al vestuario que ellos utilizan, y ya ellos ya dicen, no, está cometiendo una inmoralidad, ¿no? Que también son muy castigadas por eso, que no debiera de ser así, pero ya ahí caemos a lo que es los paradigmas, ¿no? Que cada uno tenemos, que es la forma en que interpretamos lo que vemos. Y el comportamiento, por esa razón es que se extiende más el carácter de que sea ética o ético, que ya más universal, que todos vamos a entender lo mismo por ética, que diferenciar entre el bien y el mal, ¿no? Siempre con respecto al comportamiento humano y a la moral, relaciones con la moral, ¿no? La palabra de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Y también nos trae el significado de ethos, que significa carácter o forma de vida, y mores, que significa costumbres. Es decir, si lo unimos sería formas de vida o costumbres, ¿no? Quiero mencionar, Hola, Diego. no sé si se puede. Sí, claro. Como usted menciona, en el caso de la moral, como que es más aplicada, ¿verdad? a cierto contexto, ¿verdad? Pero de igual manera, la ética no, o sea, la ética también, aparte de ser universal, pues también cabe dentro de esa área, ¿verdad? O sea, ese concepto de esa moral en la cual está rodeado, digamos, en ese momento. No sé si me doy a entender. Sí. O sea, hay aplicaciones éticas específicas también. Correcto. Para cierto. Sí, pero la diferencia es que la ética tiene un contexto más general. Si nos fijamos en las definiciones, aparece la moral como parte de la ética. Por eso dice relaciones con la moralidad, ahí entra lo que usted está mencionando. El hecho de que a veces hay éticas o partes específicas de la ética que tal vez van regidas directamente por la moralidad o por el carácter moral. No sé si es eso lo que... Sí, correcto. Sí. Bien, muchas gracias por el aporte. Luego tenemos qué es ética en la investigación. La aplicación de los principios éticos en todas las etapas y procesos de la investigación científica. Si nos fijamos, cuando estábamos en el sondeo de lectura, creo que una compañera habló de esto, del hecho de no modificar datos como una buena práctica ética, ¿no? Entonces, si nos fijamos acá, dice en todas las etapas del proceso, es decir, desde cuando usted comienza a hacer la revisión bibliográfica, comienza a redactar su informe, comienza a definir la ruta o los objetivos de su trabajo, ya tiene que ir aplicando prácticas éticas buenas. Por ejemplo, cuando está desarrollando, por ejemplo, la revisión bibliográfica, que la bibliografía consultada tenga un carácter científico. Ya más adelante vamos a ver cómo buscar información que nos garantice ese carácter científico, pero tenemos que tener en mente que ética en la investigación es en todas las etapas, no dirigirnos específicamente a una. La compañera mencionaba una porque yo solicitaba una o más, ¿no? Pero ya vamos a ver más adelante todas las etapas y cómo aplicar la ética en esa, ¿no? El segundo punto dice adoptar los principios de comunidad, de la comunidad, universidad, universalidad, escepticismo organizado e imparcialidad, es decir, ser imparciales. Ahí radica más que todo al hecho de no tomar, a veces nosotros investigamos algún tema, por ejemplo, no sé, puede ser el rendimiento académico versus tipos de aprendizaje. Y yo considero de que sí tienen influencia. Y yo busco información únicamente que me respalde lo que yo creo. Ahí yo no estoy siendo imparcial, porque desde ahí yo estoy condicionando mi investigación bajo mi propio punto de vista o mi propia percepción. Entonces, debemos de tener ese punto de ser imparciales, ¿no?
buscar información relevante y que se adapte a nuestra investigación, pero no darle, digamos, la connotación que nosotros queremos que tenga la investigación, ¿no? Eso sería quizás parte de lo que es la ética en la investigación. Y por último, relación estrecha con el concepto de derechos humanos y el respeto a la dignidad humana. Es decir, de hecho, el hecho de incorporar la ética en investigación viene a raíz de no respetar lo que son los derechos humanos, ¿no? Y la dignidad de las personas. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Cómo surgió la ética en investigación? Después de la Segunda Guerra Mundial, durante los juicios de médicos ante los tribunales de Nuremberg. Aquí profesionales médicos, es decir, doctores nazis, cometieron crímenes contra la humanidad y no existían normas que rigieran el experimento con seres humanos. Es decir, hasta este momento no había ninguna normativa o ninguna ley que les impidiera, por ejemplo, el hecho de realizar torturas para sacar información o cualquier otro práctica o cualquier otra práctica que dañara a la persona como tal. Es decir, se podía experimentar con seres humanos y no había ninguna norma que rigiera este comportamiento, ¿no? Y por eso dice que se cobró conciencia de los límites éticos de la ciencia. Es decir, ahí se comenzó a entender o a considerar el hecho de que tendrían que haber límites, ¿no? Y tendría que delimitarse, o sea, es decir, establecer hasta dónde se puede llegar y no sobrepasar esa línea, ¿no? Entre causarle daño a la persona, que se puede hacer de varias formas, no solo físicamente, puede ser psicológica, y la importancia científica, ¿no? Decir, ¿por qué yo realizo esto? ¿Qué voy a obtener de bueno al realizar estas conductas, ¿no? O estas acciones? Luego tenemos la elaboración del Código de Nuremberg. Esto lo plantea Kopsel y Ruiz en 2015. Es decir, ¿cómo surgió la ética? Pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, por los juicios médicos que cometieron crímenes contra la humanidad y que en ese tiempo no existía una normativa que rigiera los derechos humanos, y a raíz de eso nace lo que es este código, ¿no? Que es para regir la ética en la investigación. Primero, el marco regulador de la ética en la investigación según el Código Nuremberg en 1947. El primer elemento, consentimiento informado. Es decir, que la persona que va a pertenecer a la investigación o que me va a aportar, no sé, podemos llamarle información valiosa a lo que yo estoy investigando, esté informado de para qué yo voy a utilizar esta información. Es decir, que tenga pleno consentimiento de qué es lo que yo voy a hacer, para qué me va a servir la información que él me va a proporcionar, que dé resultados positivos, es decir, que la investigación genere un documento o un resultado que sea de beneficio, ya sea para una población específica o para un grupo de personas, es decir, que los resultados sean positivos, que sirva para la sociedad, dicho de otra forma, ¿no? Tercer punto, que sea basado en conocimientos previos, es decir, que existan, a esto podemos interpretarlo como la referencia bibliográfica, algún contexto previo sobre la investigación que se quiere realizar, ¿no? Como cuarto punto, evitar el sufrimiento y lesiones. Esto es bastante importante y ahí entra ya más que todo el punto de los derechos humanos. Es decir, imaginémonos que usted quiere investigar, por ejemplo, las consecuencias de fumar, del tabaco en las personas mayores de edad, por ejemplo. Y yo, digamos que elijo una muestra de que mis vecinos, por ejemplo, unas 10 personas. Y yo digo, bueno, no fuman, entonces los voy a poner a fumar. Eso no sería ético y por eso está regulado acá. ¿Por qué? Porque ya podría ocasionar lesiones o sufrimiento a la persona que participa dentro de la investigación. Entonces, eso es una de las normativas o del código que no hay que hacer, ¿no? No hay que evitar el sufrimiento o lesiones de las personas. Entonces, no sería ético que yo realice mi investigación a causa de ocasionarle daño, en este caso, en el ejemplo que les he puesto, a las personas que me estén colaborando, ¿no?
no deben realizar un riesgo de muerte o de lesiones discapacitantes. Este quizás va un poco con el punto anterior, ¿no? Puede que le ocasione alguna enfermedad. Incluso creo que hay países donde se les paga a las personas para que consuman algún producto nuevo o alguna pastilla o algo, y son agentes pruebas, no les pagan bien, pero también ahí corren el riesgo de muerte, ¿no? O lesiones. Entonces hay que disminuir eso o eliminarlo por completo, ¿no? No debe de realizarse bajo riesgo de muerte. Es decir, si el paciente tiene altas probabilidades de morir, pues es mejor no realizar la investigación o la actividad que se esté planteando hacer. Como sexto punto, tenemos los riesgos no deben superar los beneficios. Es decir, puede que en alguna investigación tengamos el consentimiento de las personas, ¿no?, que nos van a proporcionar la información, pero que sean mayores los riesgos a los beneficios. Es decir, si los riesgos son más altos que los beneficios, es mejor no hacerlo, porque desde ahí es como que estás perdiendo más de lo que estás ganando. Entonces, visto desde ese punto, no se debe de hacer. El séptimo punto. ¿Hola? Disculpe, ¿podría opinar algo? Sí, claro. De que había visto también de que en una investigación así, el doctor, digamos, el doctor o el médico que esté haciendo eso, tiene la potestad, digamos, de que aunque vaya bien avanzada la investigación y digamos ya esté por dar su conclusión, pero él ve algo que afecta a la investigación o digamos de que afecta o que proporcione un riesgo, tiene la potestad de detener esa investigación, ¿viste? Correcto, sí, así es. Que de hecho este marco regulador en este código lo plantea para eso, para que usted como investigador en todo momento vaya observando los riesgos, y si se cumple, por ejemplo, este punto, que hay más riesgo que beneficio, pues ahí usted puede cancelar, de hecho, la actividad, ¿no?, o incluso la investigación. El séptimo punto dice que debe hacerse preparativos para reducir el riesgo. Es decir, se puede planificar el hecho de reducir al mínimo si hay algún tipo de riesgo. El octavo punto, personal involucrado completamente capacitado y calificado. Esto va más que todo para esas investigaciones en las que se realiza alguna actividad, ¿no?, algún experimento, ya sea controlado con personas, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que queremos ver el impacto que tienen los programas violentos en los menores de edad. Y no involucro a ningún psicólogo dentro de la investigación. O sea, no hay ninguna persona capacitada o calificado para poder, digamos así, extraer la información o para llevar el control de que no se vayan a cometer daños a los niños con los programas que les vayamos a suministrar. El noveno punto dice sujetos de experimentación con libertad de retirarse. Es decir, todas esas personas que decidan participar en el experimento o en la investigación pueden negarse en cualquier momento. Por ejemplo, quizás vamos a poner un caso más palpable actualmente, el hecho de las vacunas que están tanto generando Rusia como Estados Unidos. Hay un proceso de prueba que se lleva en pacientes que tienen la enfermedad y que ellos mismos por voluntad propia deciden participar y ponerse la vacuna para ver si les funciona o no. Puede que la persona haya aceptado participar y a la hora de las horas ve que lo van a vacunar y se pone a pensar, ¿no?, y piensa que le puede hacer daño o que le va a hacer más daño que bien, y puede en ese momento decir que no quiere participar. Entonces, en ese sentido, todos los sujetos que participen en el experimento están en la libertad de retirarse cuando ellos lo consideren conveniente, ¿no? Como último punto, el personal médico debe detener el experimento si descubre que mantenerlo implica un peligro, que es lo que mencionaba el compañero anteriormente, ¿no? Que si él considera que mantener el experimento incurre en un peligro potencial para la persona o para las personas que están participando, puede en ese momento cancelarlo. Entonces, ese es los 10
elementos del Código de Nuremberg de 1947. Esto fue extraído del Tribunal Internacional de Nuremberg en 1947. No sé si alguno tiene algún comentario, alguna aportación sobre esto. Bien. Luego, continuando con el marco regulador de la ética, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí tenemos algunos artículos sobre los cuales se fundamenta todos los elementos que acabamos de ver. Por ejemplo, el artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿A qué lo podemos asociar este artículo con los 10 elementos que vimos anteriormente? Primero, cuando decimos que nacen libres, es decir, ellos pueden optar por participar o no en el experimento, ¿no? También pueden retirarse cuando lo deseen, ¿no? Están dotados de razón, es decir, están bajo su propio consentimiento y tienen conciencia. Ellos pueden decidir por sí mismos, ¿no?, si participan o no en el experimento, ¿no?, siempre y cuando estos sean mayores de edad. Ya más adelante vamos a ver qué pasa cuando son menores de edad. En el artículo 5 dice: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o desagradables. En este caso, eso ya estaba dentro del código, ¿no?, que si hay algo que genere algún riesgo para la persona, no solo física, sino también moral, pues no es ético el someterlo a ese riesgo. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, si algún estudiante, algún niño, es tímido y usted llega a entrevistarlo y pues le causa algo, ¿no?, alguna especie de molestia. El hecho de que usted le realice la entrevista, es mejor no hacerlo. En el artículo 12, nadie será sujeto de injerencias arbitrarias en su vida privada ni ataques a su honra o a su reputación. Es decir, toda la información que nosotros recopilamos de las personas que participen en el experimento o en la investigación es confidencial. En este caso, no se puede divulgar esa información, y si en algún momento usted termina la investigación y esa información le queda, pues también debe deshacerse de ella de tal forma que no pueda ser encontrada por alguien más, puede quemarla, porque es como un contrato confidencial, ¿no?, que está alguien entre la persona que participa y usted como investigador. El artículo 17 nos dice que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Esto hace más énfasis a lo que es los derechos de autor, ¿no? La bibliografía que ustedes consultan, y si utilizan algún párrafo, hay que citar la fuente y dar el crédito a la persona que desarrolló, ¿no?, o que dio a conocer esa teoría, o que es el autor, no directamente, porque cuando hablamos de derechos y propiedad individual, estamos hablando no solo del hecho de que pueda tener una casa o un carro, sino que también hablamos de propiedad intelectual, ¿no?, que sería en este apartado, ¿no? El artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirla por cualquier medio de expresión. En este caso va más que todo para el respaldo del investigador. Usted puede investigar libremente cualquier acontecimiento siempre y cuando ese no cause perjuicio sobre otro grupo de personas, ¿no? Y cuando hablamos de divulgar la información, es las conclusiones que usted ha generado a base de la información. No nos estamos refiriendo a la información que ha recibido, ¿no?, porque esa siempre se debe de quedar de forma confidencial. El artículo 27, en su primer numeral, nos dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libre en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulte. En este sentido, si usted, por ejemplo, desarrolla una investigación en su comunidad y toma una muestra, digamos, de 500 personas, por decir un número un poco exagerado, 300, digamos,
y saca conclusiones que le benefician a la comunidad, esas conclusiones o esos resultados de su investigación no tienen que ser solo para las 300 personas que participaron en su investigación, sino que eso es para toda la comunidad, ¿no? Por eso habla de que forma parte libre de los resultados que esta investigación brinden, ¿no? Y el segundo numeral, siempre del artículo 27, nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de las que sea autora. Siempre este punto va dirigido a los derechos de autor, ¿no? El hecho de que usted genere un trabajo y si alguien más utiliza, digamos, un fragmento de ese trabajo o una parte, debe de ser la cita correspondiente, ¿no? Porque no le pueden despojar de ese derecho, es que es la productividad del conocimiento, ¿no? Bien, hasta aquí serían algunos de los artículos de la Declaración Mundial de los Derechos Humanos que tienen algún respaldo sobre lo que es la ética en la investigación. No sé si alguno quiere hacer algún aporte, algún comentario. Tienen el espacio. Bien. Si no hay comentarios, pasamos a lo que son las prácticas y las éticas y prácticas éticas y no éticas. Si nos fijamos acá en la imagen, hay un hombre que está parado, ¿no? Tiene dos caminos, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. El primero está de verde, que sería el camino ético, es decir, todas aquellas prácticas que son buenas en la investigación, y hacia la izquierda tenemos las prácticas que serían malas o serían negativas, ¿no? Las que no debemos de implementar. Vamos a revisar primero lo que son las prácticas no éticas. ¿Por qué primero las no éticas y no las éticas? Porque es más fácil identificar lo negativo, lo que no debemos que hacer, que lo positivo, ¿no? Es por esa razón que siempre aparecen primero las prácticas no éticas. Como primera práctica no ética tenemos que investigar para tener provechos políticos o personal, publicidad, relaciones públicas o de prestigio, conflictos de intereses. Por ejemplo, actualmente podemos ver en los medios de comunicación, sin tomar partido político, claro, ¿verdad? Que hay periódicos o hay páginas web que tienen una inclinación política. Entonces, ellos realizan ciertas investigaciones para tener un provecho político. Esa es una práctica no ética, ¿no? Es decir, si yo voy a realizar una investigación para obtener unos beneficios, ya sean personales o políticos, o que sean de publicidad, es una práctica no ética, es una práctica negativa, ¿no? No hay que hacer eso. El segundo punto, o la segunda práctica no ética, es la justificación de resultados, manipular datos, que es lo que mencionaba la compañera que dio el aporte en el sondeo de lectura, ¿no? El hecho de cambiar información o cambiar resultados para mostrar un resultado diferente al que se obtuvo con la recogida de los datos es una práctica no ética. De hecho, creo que es la que más se recalca que no se debe de hacer, ¿no? Porque incluso cuando usted obtiene resultados diferentes a lo que usted esperaba, es un buen aporte a la comunidad científica. Porque quieras o no, si se ha hecho bajo el rigor y se han realizado todas las prácticas éticas de forma correcta, ese resultado tiene algún valor, aunque no sea el que usted espera. Prorrogar decisiones críticas, es decir, generar información para no tomar alguna decisión específica. Imaginémonos o pongámonos, por ejemplo, en el zapato del presidente de la República. Supongamos que usted es el presidente o la presidenta. Bueno, creo que se escribe igual. Y usted tiene un asesor y le dice, según la información, basándonos en los contagios de COVID, puede tomar estas acciones o no debe tomar estas acciones. Por ejemplo, la reapertura económica. No debe tomar estas acciones. Entonces, ahí está haciendo con la información que la persona prorrogue una decisión. La decisión siempre la va a tomar usted como presidente, pero se está amparando en la información que otro tercero le está dando, y si esa información está manipulada o le sugiere algo diferente, no va a poder tomar la decisión que usted debe de tomar en el momento. Entonces, ese quizás es un ejemplo un poco burdo, pero que sí se apega a eso, ¿no? Prorrogar decisiones críticas.
trabajar con muestras intencionales o manipuladas, o manipular datos. Siempre a veces en investigación, por ejemplo, queremos algunas características, reflejar algunas características de la muestra, y nosotros buscamos directamente las personas que sabemos que nos van a dar la información que nosotros queremos. En ese aspecto, ahí estaríamos trabajando con muestras intencionadas, es decir, no se extrajo una muestra probabilística en la cual todos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados, sino que estamos haciendo una selección, digamos, personal, ¿no? Son muestras intencionadas y aunque no cambiemos los resultados, estamos haciendo una manipulación de datos. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que esa persona me iba a responder, digamos, de esa forma, ¿no? A lo que yo le iba a preguntar. También tenemos inventar datos. A veces, más que todo cuando uno es estudiante, pero allá de la escuela, ¿no? O de bachillerato, no, ya a este nivel creo que ya no hacemos eso, porque yo fui como uno desconoce de estas cosas. No sé si en primer año de bachillerato me dijeron, vaya, pasa 50 encuestas, y solo logré pasar 35, entonces yo llené las otras. Eso no se debe de hacer. Es una práctica no ética, creo que todos lo hemos hecho por desconocimiento, ¿no? Entonces, esto de inventar datos es también fraude, ¿no? Porque estamos intencionadamente cambiando resultados. Aunque no sea esa su intención, es mejor no hacerlo. Si tenía que pasar 50 encuestas y solo le respondieron o le regresaron 40, usted en el informe, usted ahí establece que pasó X cosa y pues solo respondieron 40, y pues con esas 40 se hace la tabulación. Se los menciono porque han habido estudiantes que para no quedarse con esas 5 encuestas a veces las llenan, y eso no se debe hacer, no es una práctica ética. Utilizar resultados con fines distintos a los planteados en la planificación. Eso lo dice Buendía y Berrocal. De hecho, imaginémonos que usted realiza una investigación en una empresa, qué sé yo, sobre exportaciones, por ejemplo, qué tanto exporta a otros países. Y usted desarrolla y le llega y le dice al dueño de la empresa, mire, yo voy a desarrollar esta investigación, pero mis únicos fines son conocer qué tanto se exporta al extranjero, ¿no? Este producto específico. Y usted, esa información es la que le traslada al dueño del negocio. Y él le dice, ok, tiene el permiso para realizar la investigación dentro de la empresa. Usted desarrolla la investigación y al final no era ese su objetivo, y usted comienza a vender información. Eso es incluso un delito penal. Puede ir a la cárcel por cometer ese delito, ¿no? El hecho de divulgar información sin el consentimiento de la persona o el dueño local de esto es un delito. De hecho, yo me enteré hace poco de un caso que sucedió en una empresa de venta de repuestos. Estuve leyendo eso acá por el área de San Miguel, que ellos estaban demandando penalmente a un jefe de compras porque renunció, se fue a otra empresa de venta de repuestos y dio la información de qué productos eran los que más vendía cuando trabajaba en la otra empresa. Entonces, eso no se puede hacer. De igual forma, por eso aparece acá que es no ético el hecho de utilizar la información o los resultados de la investigación con fines diferentes a los que usted planteó en el inicio. Hola, ¿me escuchan? Sí, se la escucha, licenciado. Sí, bien. Les mencionaba, ¿no?, que dentro de las prácticas no éticas está eso, el hecho de utilizar resultados con fines diferentes a los que nosotros hemos establecido en un inicio, ¿no? Ahora bien, principales errores éticos en la investigación con seres humanos: ocultar a participantes la naturaleza de la investigación o hacerles participar sin que lo sepan. Muchas veces, se desarrollan investigaciones en las cuales se utilizan técnicas de recogida de datos como lo son la observación, y podemos observar a grupos de personas sin decirles que son parte de la investigación. Esto no es ético, ¿no? Hay que especificarle a la persona que sea parte de su muestra de qué va a aportar y explicarle para qué va a servir esa información o para qué va a ser utilizada la información. También exponer a los participantes a actos que podrían perjudicarles o disminuir su propia estimación. Es decir,
involucrarlos en acciones que tal vez a ellos no les guste o no les favorezca o que les produzca algún daño, ¿no? Ya sea psicológico, ¿no? Esto va más que todo arraigado a los artículos que leíamos anteriormente, ¿no? El hecho de no causar daño a la persona. Invadir la intimidad de las o los participantes. En este caso, obviamente, no podemos llegar a la casa de la persona así de la nada y voy a pasar una encuesta, te voy a observar cómo te desempeñas en tu casa o algo así, ¿no? Entonces, esto también es considerado una práctica no ética. También privar a participantes de los beneficios, es decir, yo desarrollo mi investigación, doy un resultado y al final las personas que participaron en la investigación no conocen la conclusión de ese trabajo o no tienen al alcance la información que es el resultado de esta investigación. Ahí se les está privando de los beneficios que puedan surgir intelectualmente de esta investigación y por ende es una práctica no ética. También volviendo al ejemplo que les puse de la información de las empresas, imaginémonos que yo voy a una empresa, por ejemplo, de ropa y realizo una investigación de cuál es el producto que más se vende. Y yo obtengo el resultado y lo sé y doy mis conclusiones y termino mi trabajo. Pero no le doy a conocer esta información al propietario. Entonces, él no tendría ningún beneficio de haber permitido que se desarrollara esa investigación ahí. Entonces se le estaría privando de los beneficios que da esa investigación. ¿Qué beneficio? Él como dueño puede comprar más de ese producto para generar o aumentar más sus ventas. Entonces, si nos fijamos, eso también es un ejemplo un poquito burdo, pero nos ayuda a entender de que es necesario divulgar también con las personas que participaron de la investigación, ¿no? Para que no se queden fuera de los beneficios que pudiesen resultar de esta investigación. Otra de las prácticas, bueno, aquí vamos con las prácticas éticas, ya terminamos con las no éticas, ahora vamos con lo que sí es bueno que hagamos, ¿no? Uso de consentimiento informado, su proceso y su uso en poblaciones vulnerables, es decir, si nosotros vamos a poblaciones, por ejemplo, que tienen, digamos, bajo grado de escolaridad, hay gente que se aprovecha, ¿no? Y no les informan ni qué andan haciendo y solo llegan, los entrevistan y utilizan la información y no les dicen y no les piden de su consentimiento, ¿no? Entonces hay que, como una buena práctica, informarnos. ¿Para qué va a servir la información? Y a toda la población en sí que sepan qué es lo que nosotros vamos a estar desarrollando. Otra buena práctica, deberes y derechos de las personas participantes en una investigación educativa, es decir, debemos decirles a qué tienen derecho, ¿no? Es decir, derecho a retirarse en el momento en que lo desean si no quieren participar, derecho a que nadie les falte al respeto o les cause algún daño, ¿no? Ya sea psicológico o físico, y todos los derechos que ya conocemos. Entonces, hay que hacérselo saber, ¿no? Que tienen esos derechos. Y también el manejo ético de los procesos de recolección de datos, es decir, hacerlos de la mejor manera y siguiendo una rigurosidad, ¿no? Que tener, digamos, la prueba estadística, si se va a hacer una investigación cuantitativa y se desea probar algo, informarnos que se va a hacer mediante una prueba estadística, cuáles son los criterios para recolección de información, qué técnicas se van a utilizar. Entonces es bueno hacer un manejo ético de qué proceso se va a seguir para recolectar los datos y también qué rigurosidad va a tener ese proceso. También el uso adecuado de los datos recolectados, es decir, utilizar los datos para lo que hemos dicho que lo vamos a utilizar. Es decir, si yo digo que va a ser de carácter informativo, entonces utilizar esos datos únicamente de carácter informativo. Otra de las buenas prácticas es la fiabilidad en el procesamiento de información, es decir, que la forma en que yo procese o tabule los resultados sea fiable, es decir, que sea segura, que no vaya a cometer ningún error a la hora de tabular los datos. Formalidad en la validación y devolución de resultados, es decir, que sean fiables los resultados o formales que yo voy a dar, ¿no? Es decir, yo tengo que tener un sustento tanto teórico como de base de datos de lo que yo he recolectado para poder dar una conclusión, ¿no?
Y tenemos el respeto por el derecho de autoría, que es lo que hemos venido mencionando. Siempre realizar las citas de donde se ha extraído la información que respalden su aporte y al final el listado de referencias, ¿no? También tenemos el reconocimiento de fuentes y referencias bibliográficas, que va pegado a lo del citado, ¿no? Reconocer de dónde fue extraído, ¿no? En este caso estaremos utilizando el formato APA. La confidencialidad y privacidad de las personas participantes de una investigación educativa, es decir, tiene que ser confidencial la información que ellos nos brinden. O sea, yo no voy a poner fulanito, el nombre de fulanito dijo esto y esto y esto. Yo omito el nombre y si yo quiero dar el resultado de lo que la persona dijo, yo solo coloco entre comillas y hago la cita, pero no escribo el nombre de la persona que lo dijo, ¿no? Eso es confidencialidad. Y también estoy dejando en privado lo que dice la persona. Yo tuve la oportunidad de realizar una investigación cuando estaba cursando la maestría en docencia que era sobre los docentes y las técnicas que utilizaban en la enseñanza de las matemáticas directamente. Entonces, habían docentes que no querían hablar y no querían hablar por medio de que nosotros citáramos el nombre de la persona y lo que dijo. O sea, no querían dar la información por miedo, ¿no? A represalia. Entonces, a veces eso ocurre por el hecho de que no utilizamos esto de la confidencialidad y privacidad de la información que nos brinda o de las personas que brindan la información. Y también, por último, tenemos aspectos importantes de publicaciones. Tenemos acá la imagen de un informe de consentimiento a las personas que, esto es más que todo para las personas que participan en experimentos, ¿no? Se les da un documento para que firmen que están conscientes, ¿no? De para qué se va a utilizar la información y de todo lo que esto va a conllevar, ¿no? Entonces, eso sería quizás las prácticas de investigación éticas. Y vamos a cerrar acá, solo vamos a ver lo que son las citas adecuadas y reconocimiento de autoría. Faltó lo de los menores, creo que en la tutoría de repaso vamos a dar una pequeña revisión de eso. Pero si ya vieron los videos, también es la misma información que está en los videos, solo que acá la estamos discutiendo un poquito. Citar adecuadamente y reconocimiento de autoría. Importancia de citar correctamente para evitar el plagio. Ya lo hemos repetido varias veces acá. Es importante no solo ir, copiar y pegar, sino que si vamos a utilizar algún párrafo, hay que realizar la cita, hay que establecer la lista de referencias y tenemos que hacer el uso correcto del sistema de citación. En este caso sería el formato APA. No copiar y pegar textos y sus variantes. Entre las variantes tenemos lo que es, que mencionabas, ¿no? La paráfrasis, que es el hecho de cambiar un par de palabras. Y la importancia de la elaboración propia, es decir, dar nuestro aporte personal sobre lo que hemos leído. No sé si hay alguna pregunta. Creo que ya son las 9:59. ¿Algún comentario o alguna duda? Sí, respecto a los beneficios, digamos, en el caso que se haga una investigación en una empresa, no comprendí muy bien cómo, vaya, por ejemplo, lo que dijo, que investigar cuál es el producto que más se vende, por ejemplo, en qué, digamos, le beneficiaría al dueño de la empresa que yo haga esa investigación. Vaya, imagínese que usted llega e investiga eso. ¿Cuál, digamos, venta de zapatos, por ejemplo? Usted realiza la investigación y usted dice el producto X es el más vendido. Tantos pares al mes o tantos pares al año. Entonces, si usted le da esa información al dueño del local, o sea, usted le dice, mire, el producto que usted más vende es este, él puede tomar acciones. O sea, puede que la información le sirva para tomar decisiones, decir, bueno, el otro año o el otro mes voy a comprar 15 pares más o 20 pares más, porque yo sé que se están vendiendo. Entonces, él toma una decisión a raíz de la información que usted le está brindando al concluir su investigación. Entonces, ese es el beneficio que él obtiene. O sea, el beneficio únicamente es la información. Sí, bueno, sí, tiene bastante lógica porque al saber ese es el que más se vende, se puede deducir de que, bueno, obviamente si se acaban es porque más se venden, pero también él va a saber, digamos, cuántas veces llegan y se dice que ya no hay.
y lo busca en otra zapatería. Entonces, Correcto. la acción que él toma, que usted dice, comprar más. Entonces, sí tiene Sí, lógica, pero es lo que no lograba yo comprender, vea, porque por lo general uno busca siempre en la investigación darle una solución a algo, pero casi nunca Correcto. se le dice a los, ¿cómo se llama? Nunca se le informa a los, A ¿cómo los se le dice? participantes. Ajá, eso, a los participantes en qué se concluyó. Prácticamente uno lo usa, digamos, como una nota, como algo Ajá. que nos ayudó, que nos dimos cuenta, porque hace años yo hice una investigación en una granja, en bachillerato, con respecto al reciclaje de las gallinas, cómo se vuelven a reciclar para que vuelvan a emplumar, a poner huevos, todo eso. Pero en ningún momento le Sí, dijimos al propietario los beneficios o en qué le iba a ayudar eso. Y correcto. sino que lo hicimos nosotros como para, aparte como para ir al campo a investigar, era como digamos, un paseo para nosotros ir a investigar a la granja y todo eso. Y una nota también, vea, pero en ningún Correcto. momento después le dimos información al propietario. Ajá. Sí, por eso, buenas prácticas estaría el hecho de hacerlo, o sea, de decirle, no, o sea, no decirle qué es lo que va a hacer, sino decirle lo que usted concluyó. Ahí Sí, él está en su derecho de o tomar acciones o dejarlo pasar, pero usted sale de su responsabilidad ética al informarle los sí. resultados. Bueno, muchas gracias. De nada. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta, duda o comentario. Sobre la teoría de repaso, sería siempre en este mismo enlace, ¿verdad? Sí, todo lo estaríamos manejando con este mismo enlace. Es uno solo que he creado para todo el ciclo. Ahí estaríamos bajo este mismo enlace siempre. O sea que esta materia se ha planificado desde el inicio como totalmente en línea, ¿verdad? Porque veo Sí, que sí, hacemos sí, varias sedes. Entonces, sí, en así todo está. caso, era el término normal y que a veces íbamos a las sedes, en este caso no sería con esta materia. No, de momento, según los lineamientos, es totalmente en línea. Porque de hecho hasta los laboratorios que se van a hacer, las pruebas ordinarias, también van a ser virtuales. Sí, eso estaba viendo. Serían 4 tareas, digamos. Bueno, 2, Sí, pero una de ajá, es que es el ensayo, tres que serían avances del trabajo de investigación. proyecto de investigación y los 2 laboratorios. Ajá, en este caso tendría el 20% los laboratorios y las demás tareas, 15% cada una, ¿no? Correcto, así es. Buenos días. Buenos días. Dice que yo tengo una tutoría a las 10. Ajá, Entonces, sí, sí. No sé, acá no ya sé si... terminamos. Ok. Sí, ya corté incluso la captura de pantalla de la asistencia, ya puede retirarse. Bueno, muchas Ok, gracias. Feliz día. De nada. muchas gracias, me retiro yo también, tengo